Damos gracias a Dios por estos tiempos, damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo con nosotros, gracias a Dios porque está finalizando un año, terminamos el 2020 en mucha bendición, terminamos el 2020 de su mano, de su mano. Y realmente lo que hemos venido viendo en este 2020 es teología bíblica. La importancia de la teología bíblica es que nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente. La importancia de la teología bíblica es que protege la iglesia del cristianismo falso. La importancia de la teología bíblica es que es el motor de la exposición, de la explicación enfocada, que apunta al único evangelio que es Cristo y solamente Cristo. Primero los Corintios capítulo 15 nos enseña esto. Pero aparte de eso, la teología bíblica nos ayuda en la consejería centrada en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, lo que yo opine o lo que opine fulano, sultano, no. La Biblia y solamente la Biblia. Y estamos haciendo un balance final. Se llama balance final o de cierre. ¿Qué es eso? Realmente es un balance que se elabora cuando cesa, cuando termina, cuando se hace una pausa del ejercicio de cada persona. ¿Y qué entendemos por balance final? Bueno, el balance final, conocido también con el nombre de balance de situación, que es muy importante para nosotros entender en qué situación nos encontramos el día de hoy delante de Dios, trata de un documento en el que se representa la distribución económica y financiera de una empresa. Pero como nosotros somos bien espirituales, trata de la distribución del tiempo y la mayordomía de las cosas que el Señor nos ha dado. En sí es relación con la mayordomía. Mayordomía del tiempo, mayordomía del cuerpo, mayordomía del estudio. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? La situación correspondiente al cierre de lo que hemos venido viendo en el 2020. Teología bíblica. Estamos cerrando la teología bíblica. Y esto nos servirá para poder comprobar las incoherencias o los desaciertos o las equivocaciones que pueden aparecer en nuestras vidas, teniendo la oportunidad así de realizar las correcciones oportunas o los cambios oportunos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya estamos finalizando el 2020. Pregunta, ¿cómo estás tú con Dios? Él permanece fiel. ¿Y tú? Oremos. Padre, gracias. Gracias Señor por este tiempo, gracias por lo que nos das, gracias por lo que haces por cada uno de nosotros, gracias por aquellos que ven y oyen lo que es tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido estos tiempos. Gracias Señor por todo. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias porque nos cuidas, nos proteges. Y es algo que nos has enseñado en este 2020. Señor, aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Que tu palabra, Señor, sea una espada de dos filos que penetre primero acá en este corazón y también en aquellos que nos escuchan. Señor, que lo que hemos hablado tuyo en secreto lo podamos transmitir en el nombre de Jesús. Amén. Cristo enseñó que las escrituras revelan el único plan de redención que él vino a cumplir. Pues, ¿cómo les parece que la semana pasada surgió la noticia de la despedida del técnico del fútbol de Colombia? Y realmente eso apareció en un diario. Muchas páginas de ese diario fueron llenas con este encabezado. La Federación de Fútbol Colombiana destituye al técnico de la selección. Y de ahí para abajo eran cantidades de columnas. Y realmente no necesité leer la cantidad de hojas para saber el porqué de su retiro. Pero realmente lo que más me llamó la atención es que yo puedo llegar a especular sobre esa noticia por no leer la noticia. Y desafortunadamente, quiero que sepan, damas y caballeros, quienes nos ven en este momento, que así es con la Biblia. Se especula, se negocia, se supone mucho,
por no leerla adecuadamente. Es la palabra de Dios y debemos de ser disciplinados a la hora de leerla. Hay personas que se concentran demasiado en el Antiguo Testamento. Hay personas que solamente enseñan Antiguo Testamento, la ley, la Torá, el Tanakh, y de ahí basan toda su teología. Solo enseñan sobre el Antiguo Pacto. Otros se van al otro extremo, solo Nuevo Testamento, solamente las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero hay un tercer grupo, y es el grupo que más me preocupa, que son los sagaces. Ni lo uno ni lo otro. Pero basan su teología como la noticia del director técnico de la Selección Colombia. Escuchan algo que les agradó, lo toman y de ahí basan su teología. Por ejemplo, siempre preguntamos, bueno, pero ¿por qué el cristiano debe o no debe celebrar la Navidad en el mes de diciembre? Y en lugar de estos hombres sagaces dar su respuesta, lo que hacen es que te envían un link, ojalá de un maestro, así que sea bien, y te dicen, saque sus propias conclusiones. Son personas que no te leen un libro, aseguran que la Biblia se debe estudiar solita, dicen estar en desacuerdo con la mayoría de los maestros, pero por debajo de la cuerda los oyen. El punto aquí es que los cristianos, varios cristianos y varias iglesias se fundamentan sobre malas interpretaciones. Primero de la Biblia, malas interpretaciones, primero de la Biblia y segundo de sus propios pensamientos personales y retuercen, distorsionan la única verdad del Evangelio de Dios. A esta clase de personas les hacemos las preguntas, venga, ¿la iglesia son pactistas o...? Y su respuesta es algo así como, no, eso no es necesario, eso no es importante. Y realmente detrás de eso hay una respuesta vacía y hay un desierto bíblico y por ende las cosas que enseñan deben ser repetitivas, deben ser reiterativos sobre ciertos temas, reinciden sobre lo mismo y de ahí no salen. Damas y caballeros, vamos a estudiar el libro de y la gente ya sabe. Vamos a ver el tema de y la gente ya sabe. Vamos a estudiar sobre y la gente ya sabe. Y realmente lo que preocupa a la iglesia de hoy son corrientes de pensamiento. Ah, es que el pastor dijo, el líder dijo, el maestro dijo. Y realmente lo que esto está causando es un caos. Es una teología bíblica errónea o inestable. Es un evangelio muy light o peor aún errado. Y realmente lo que más preocupa es que las personas de dicha congregación se estancan y no quieren crecer. Lo que estamos haciendo nosotros es tomarnos el tiempo de leer disciplinadamente la palabra de Dios en algo que se denomina la teología bíblica. Porque es que la teología bíblica busca proteger, defender el evangelio, pero también busca proteger y defender a la iglesia que le pertenece a Cristo. Esto quiere decir que es trabajo de cada uno de nosotros saber lo que es una buena teología bíblica y saber lo que es una mala teología bíblica, porque ninguno de nosotros tendrá excusa cuando estemos frente a frente delante del dueño de la iglesia. Pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo nuestro balance final, el personal, el propio. ¿Y para qué sirve el balance final? Para saber tu estado, tu disposición, la mía, frente a las cosas de Dios. Y mi actitud frente a lo que Dios me dice y hago en la situación en la cual estoy actualmente es lo que determina qué tan obediente soy a Dios o qué tan desobediente soy a Dios. Y de eso trata la teología bíblica. Dios habla, su pueblo oye y obedece. Dios habla, sus hijos oyen y obedecen. Dios habla y su pueblo obedece.
Si eres de Cristo, vas a querer obedecer. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y obedecen. No podemos leer la Biblia como si fuera un diario, un periódico. No podemos estudiar la Biblia como algo académico. Eso es erróneo. Y mucho menos estudiar la Biblia por cumplir. Y hablo a maestros de la Biblia. Muchos estudian la Biblia porque deben realizar una clase, una actividad y lo hacen mecánico y automático. ¿Cuánto tiempo te demoras realmente estudiando o preparando la clase? No nos convirtamos en las personas sagaces. Dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Es que la Biblia es un profundo mar donde nos podemos adentrar y explorar. Ojo con esto, tranquilamente muchas cosas. Debemos tener en cuenta la disciplina de la teología bíblica. Y por favor, quiero que esto sea un consejo, una recomendación, ya que no todas las personas leen la Biblia de esta manera. Porque va a decir, entonces descubrió que hay algo. No, la teología bíblica existe desde hace ya muchos años. Esto no es lo último, pero sí debe ser lo primero en nuestras vidas. Debemos reconocer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Debemos estudiar la Biblia de tal forma que descubramos y reflejemos y manifestemos la unidad que existe en la palabra de Dios. Esa es la forma de estudiar la palabra de Dios, descubrir, reflejar y manifestar la única unidad que existe en la palabra de Dios. Acompáñenme por favor por un momento a Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro 1:19. Dice así la palabra de Dios en Segunda Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia es clara en decir que fueron hombres quienes escribieron la palabra de Dios, pero es clara en decirnos que esos hombres estaban bajo la influencia misma del Espíritu Santo. Eso debe quedar claro y no admitir discusión alguna. Pero debe quedar claro que la Biblia es una unidad de un solo autor, de una sola historia, con un único plan, porque es un libro divino. Dios está pendiente del escritor en ese momento. Y hoy está muy pendiente del que estudia atenta, cuidadosa, minuciosa y disciplinadamente su palabra. Dios está muy pendiente de esas personas. Hemos visto, hemos aprendido que entre más yo me involucro, me meto con Dios, Él más se involucra y se mete conmigo, con mi familia, con mis cosas. Eso es real. ¿Qué tan disciplinado eres para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tan cuidadoso, cuidadosa eres? ¿Qué tan minucioso? No lo tomemos a la ligera, que no sea rápido, que no sea de afanes y mucho menos por cumplir. Esto no es por cumplir. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No lo hagamos por cumplir. Porque realmente nosotros como hombres nos puede servir, nos puede ayudar. Pero delante de Dios, ¿qué hacemos? No seamos como Saúl, ¿recuerdan? Hónrame delante de los hombres. Tenemos que estudiar atenta, cuidadosa, minuciosa y disciplinadamente la palabra de Dios.
Vamos a segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje muy conocido por todos. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este texto de la escritura me enseña que Dios inspiró a hombres y los utilizó, no como si fueran un esfero o una pluma, bueno, en este tiempo sería un teclado de computadora, impidiendo u obstruyendo su mente y su personalidad. Eso no hace Dios. Lo que Dios hace es que el Espíritu Santo trabaja soberanamente a través del autor humano. La Biblia es la revelación de Dios. Son los pensamientos de Dios allí plasmados. Lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. No importa el número de autores que hay detrás del texto, no importa las personas que intervinieron en la escritura de la palabra de Dios, hay un único autor que prevalece, que predomina y nuestro Dios es magnífico, es una sola mente, una sola voluntad, ya que el autor, quien es Dios, vio toda la historia de principio a fin, es su historia. Y por eso toda esta historia se relaciona en su totalidad. ¿Qué estamos viendo? Teología bíblica, donde vemos desde Génesis y quedamos en el libro de Samuel, veíamos la única historia del plan de redención. ¿Y qué es redención? Sencillo, redención es rescate. Es así de fácil. Redención es rescate y es lo que nos enseña toda la palabra de Dios. Debo explicarte a ti la causa del mal. ¿Recuerdas allá en Génesis capítulo 3, cuando vimos el protoevangelio y pondré enemistad entre ti y la mujer? Adán cayó, Adán pecó. Ahí viene todo. Esa es la causa del mal. Y la promesa de un rescate. Pero pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La causa del mal es el pecado y Cristo es quien nos rescata del pecado. Bien, en ese orden de ideas debe haber un rescatado, yo. Uno que rescata, Cristo. Y algo de lo cual la persona es rescatada, mi pecado, mío. Es verdad que Cristo vino a morir por la totalidad de la humanidad, pero fue mi pecado quien lo llevó a la cruz. Quien rescata es Cristo. Nosotros, yo soy el rescatado y ese algo es el pecado. Y los judíos lo tenían clarísimo. ¿Recuerdan cuando vimos allí en Éxodo que Cristo es el Cordero Pascual? Pero el contexto de esta afirmación es que los israelitas se encontraban cautivos en Egipto. Y Dios escoge a Moisés como el delegado, el intermediario, el representante para la liberación de su pueblo. Eso lo vimos en Éxodo capítulo 3. Luego, Dios se muestra poderosamente a través de prodigios y milagros. Eso lo vimos en Éxodo del 7 al 12. Al final, el pueblo de Dios logra salir de Egipto, pero antes traería una última y definitivamente plaga de gran mortandad. Todo primogénito del territorio moriría. Excepto donde, ¿recuerdan? Excepto donde el ángel del Señor veía la sangre rociada en los dinteles. Ese cordero sería el sustituto, ese cordero sería la imagen de la redención de Dios, ya que el cordero era el pago del rescate por la vida de todo primogénito. Rescatar nos enseña que Dios en Cristo Jesús provocó la libertad de la raza humana de la esclavitud del pecado. Redimir me enseña que Dios en Cristo Jesús provocó la libertad mía de la esclavitud del pecado. El Dios ofendido se acercó a mí a través de su único Hijo y me libró. El pueblo judío entendía que el Éxodo era una base muy fuerte para comprender la poderosa redención de Dios.
En la cruz, Cristo entregó su vida para rescatarme. Allí fui rescatado por pago y fui comprado por gracia. Todos tenemos acceso, pero tenemos que creer. ¿Creer en qué? Creer en que yo soy un pecador. Creer en que Él vino a morir. Creer en que Él resucitó. Creer en que Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y creer que Él dijo que un día volverá. Él viene pronto. En la cruz fuimos rescatados por pago y fuimos comprados por gracia. Todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos apunta y tiene que apuntar a la obra de salvación de Dios en Cristo Jesús. Y esta obra es necesaria para tener comunión con Él y así poder estar toda una eternidad con Cristo. Vamos al libro de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas capítulo 1, su único capítulo, versículo 21. Dice así el escritor: confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Él también nos ama mucho. La teología bíblica nos enseña el desarrollo ordenado, progresivo de la historia de la redención. Dios se revela en forma progresiva. Dios reveló más y más de sí mismo, de su historia a través del tiempo. Cada acto de revelación nos enseña que la historia es una sola y tiene un orden perfecto. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, que rescatara a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La venida de mi Señor y Salvador para morir en la cruz y su resurrección es la meta, la finalidad, el propósito del único plan de redención. Ahora bien, la Biblia no es simplemente una historia contada por seres humanos acerca de la salvación. Lo que tenemos frente a nosotros es la historia contada por Dios, que habla de Dios y es de Dios. Él es quien la ejecuta, Él es quien la realiza, Él la elabora y Él la cumple. Tito capítulo 3 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ese pasaje tiene que quedar en nuestros corazones. Tito capítulo 3 versículos 4 en adelante. Es Dios hablando acerca de Dios a quien ofendimos. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿A quién ofendí? A Dios. ¿Quién me rescató? Dios. Esa es la historia de la redención. Eso es la teología bíblica. Es una disciplina que nos permite entender desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios se interesó y se interesa por ti y por mí. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. El que moría era Dios. Y saben, siempre dije que esta historia era como armar un rompecabezas. Pero saben, me gusta más pensar que es como un gran árbol, que nace con una pequeña semilla hasta que llega a ser ese fuerte, frondoso árbol que nada lo ha de mover. Es algo que comienza siendo pequeño, una semilla, y termina siendo un árbol fuerte. Es algo
que comienza siendo pequeño y termina en la cruz del Calvario, dando salvación a la humanidad entera. Cristo se sacrificó por nosotros, se hizo pecador por nosotros. Y siempre, siempre como ejemplo podemos tomar esos sacrificios, siempre podemos hacerlo. Allá en el huerto de Edén, Dios sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva. Luego fue una ofrenda quemada por Noé que sube a Dios y percibe ese olor grato. Luego fue ese sacrificio sustituto de Abraham con Isaac. Luego fue el Cordero de la Pascua, sustituto de los primogénitos. Luego vimos los sacrificios en el libro de Levítico como señal de aquel que vendría y sería el Cristo. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4. Mientras que ustedes siguen la lectura en la Reina Valera 1960, quiero leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo. Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice así: porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. Al leer el Nuevo Testamento, encontramos que los escritores bíblicos también vieron que el Antiguo Testamento señala al Mesías. Los evangelios de Mateo y Marcos comienzan con profecías de la Escritura que nos muestran, nos enseñan a Jesús como el Cristo. Lucas inicia con la proclamación de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sobre el Salvador prometido. Juan también comienza su evangelio por medio de una unión, de una conexión muy obvia con el Génesis, cuando dice y nos enseña en el principio. Por tanto, cuando enseñemos, cuando estudiemos, cuando leamos, desde el Antiguo Testamento debemos ser muy enfáticos. Cristo no fue un plan B después de la caída del hombre. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en este 2020 y haciendo ya el cierre final de nuestras vidas, damos cuenta que el Antiguo Testamento no es algo, llamémoslo obsoleto, llamémoslo arcaico, llamémoslo viejo para nosotros como iglesia de hoy. Tampoco es lo único para enseñar, tampoco. Pero debemos ser capaces de enseñar la totalidad de la palabra de Dios, entendiendo que es una sola historia, la historia del Rey de Reyes con un reino y la relación de este maravilloso Rey de Reyes con nosotros que somos su pueblo. Y esa bella historia nos involucra hoy más que nunca. Esta historia no solamente nos llena, nos ocupa, nos completa, sino que también nos invita a participar de ella. Bueno, ¿y cómo puedo participar de ella? Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, un conocido texto. Estamos utilizando todos los textos conocidos. Mateo 28, 19 dice: y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se os ha mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esta forma nos integra, nos enseña quiénes somos y qué hacemos en este mundo. ¿Sabes a qué has venido en este mundo? ¿Sabes a qué has venido aquí? Mira lo que dice el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. La palabra de Dios nos enseña quiénes somos y para qué estamos aquí y lo más importante, para dónde vamos.
Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si mueres hoy, cerramos los ojos a este mundo, pero los abrimos a una eternidad clara, real, existente. Vamos a estar frente a frente delante de aquel que todo lo creó con una sola palabra. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar frente al Creador? ¿Estás listo? ¿Estás lista para rendir cuentas? Porque lo más importante de este tiempo es saber para dónde vamos. Y otra pregunta que nos enseña a nosotros la teología bíblica, que es muy importante. ¿Para qué te salvó Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué te salvó Dios? Listo, ya naciste y tenías una vida muy chévere, pero en un momento Dios decidió decirte, voy a salvarte. Ya sabes que eres un pecador, pero mi gracia cae sobre ti, te salvé. ¿Para qué? Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Primera a los Corintios capítulo 6. Vamos a primera a los Corintios capítulo 6, que allí está la respuesta. ¿Para qué Dios te salvó? Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Te salvó para ser un instrumento útil en sus manos. Debemos dedicar nuestras vidas a Él, honrándolo y agradándolo en todo lo que pensamos, actuamos, hablamos, hacemos. Debemos dedicar nuestras vidas a Él. Por esto y más es que seguiremos viendo lo importante de la teología bíblica. La teología bíblica nos ayuda a leer la Biblia correctamente para que podamos responder a cada situación de nuestra vida correctamente, justamente. Eso es lo importante. ¿Qué tal tu balance hasta hoy? Hoy es 9 de diciembre del año 2020. ¿Cuánto aprendiste de Dios en este 2020? ¿Cuánto hiciste para Dios? Y ojo, la Biblia misma nos enseña que todo lo que hagamos a veces son trapos de inmundicia. No, a veces no, siempre son trapos de inmundicia. Pero debemos ser agradecidos con Dios. Mira lo que dice primero los Corintios 6. Dice, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Porque el pago que Él hizo fue muy, muy, muy alto. ¿Qué tal tu balance final? ¿Cómo va ese balance final? Ya llevamos 2 miércoles viendo el balance final. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Por último, quiero leer aquí en Primera los Corintios capítulo 3 y voy a leer el verso, dame un segundo, voy a leer el verso, dice versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Cada uno. Si permanece la obra de cada uno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Tú eres templo de Dios, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Qué tal ese balance? ¿Estás listo? ¿Estás lista para presentarte delante de tu Señor? ¿Ya sabes qué celebramos en diciembre? ¿Ya sabes que el advenimiento de nuestro Salvador nos debe procurar orar, meditar, leer y estudiar? Para eso nos salvó el Señor.
Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Has sido muy bueno, Señor, en este 2020. Gracias, nos cuidaste, nos protegiste, nos diste el pan diario de cada día. Pero mejor aún, Señor, nos fortaleciste. Señor, gracias. Gracias por todo lo que existe con nosotros este 2020. Que nuestro balance final, Señor, continúe en números rojos, porque a ti te lo debemos todo. Queremos ser agradecidos, siempre. Señor, oramos por nuestros familiares que aún no te conocen, para que seas tu Espíritu Santo rearguyéndolos de justicia, juicio y equidad. Oramos también, Señor, por aquellos que tanto te están pidiendo por salud y por provisión. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.